Comenzamos este resumen de noticias de San José Videocable con la información del fútbol, la fecha de inferiores, todo a cargo de Martín Ojeda. Gracias, Cintia. Este sábado por la tarde se jugó la segunda fecha de divisiones juveniles de la Liga Interprovincial de Fútbol Ramón F. Pereira. Un horario atípico, ya que comenzó a jugar las categorías puntuables a partir de las 17 horas. En novena división, Godequén 2, Alianza 2, Federación 0, Belgrano 2, Deportivo 1, Independiente 6, Chañarense 2, 9 de julio 7, Centenario 6, Huracán 1 y Arteaga 10, Caferatense 0. En octava división, Godequén 0, Alianza 0, Federación 4, Belgrano 1, Deportivo 2, Independiente 2, Chañarense 0, 9 de julio 4, Centenario 5, Huracán 0, Arteaga 1, Caferatense 2. Ahora pasamos a las categorías puntuables. En séptima división, Godequén 0, Alianza 1, Federación 0, Belgrano 1, Chañarense 3, 9 de julio 0, Centenario 3, Huracán 0 y Arteaga 3, Caferatense 0. Con estos resultados, Alianza, Arteaga y Centenario 6 unidades, Chañarense 4, Carlos 12 y Belgrano 3, Independiente 1, Godequén, Caferatense 9 de julio, Federación y Huracán sin unidades. Pasamos a lo que es sexta división, Godequén 5, Alianza 2, Deportivo 0, Independiente 2, Chañarense 1, 9 de julio 1, Centenario 3, Huracán 0 y Arteaga 0, Caferatense 2. La tabla de posiciones de sexta división, Centenario único puntero con 6 unidades, Chañarense 4, Godequén, Belgrano, Caferatense, Independiente y Arteaga 3, 9 de julio 1, Alianza, Deportivo y Huracán sin unidades. Y ahora vamos a pasar a la última división de los sábados por la tarde, quinta división, Federación 0, Belgrano 2, Deportivo 1, Independiente 1, Centenario 5, Huracán 0 y Arteaga 0, Caferatense 1. Belgrano es el único puntero con 6 unidades, Centenario, Arteaga y Caferatense y Chañarense 3, Independiente, Deportivo 1, Godequén, Federación y Huracán sin unidades. La próxima fecha, Caferatense recibe a Centenario, Huracán y Chañarense, 9 de julio Deportivo, Independiente, Federación, en el Estadio San José Belgrano ante Godequén, Carlos 12 Arteaga quedando libre Alianza. Bueno, Cintia, esta es toda la información deportiva de las divisiones juveniles que hemos podido recoger este fin de semana. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar con todo lo que pasó este día domingo con Primera División y División Reserva. Este domingo 11 de marzo se conmemoró 10 años de lo que fue la lucha de los agricultores, la reconocida como la resolución por la 125. Todos seguramente la recordarán. En San Pedro se llevó a cabo una movilización recordando estos 10 años con políticos y agricultores. Nosotros aquí en la localidad nos acercamos a hablar con Pichón Quijano junto a su señora, que nos hablan acerca de esos 10 años que han pasado y obviamente lo que fue en ese momento la lucha. Sábado a la noche estamos en el establecimiento La Martita de la familia Quijano. Mañana, domingo 11 de marzo, se van a cumplir 10 años del conflicto rural, del conflicto del campo. Gerardo, ¿qué pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Y qué dejó la 125 para el colono, para el país? Yo creo que lo que pasó fue un episodio muy serio de proyecciones históricas que, aunque no lo notemos públicamente, aún está vigente. Por otra parte, fue un acto de reafirmación de la política absolutista y totalitaria que tuvo el kirchnerismo en este país. En nuestro país. Y por otra parte, lo que es más grave aún, es la circunstancia de que el autor de esa famosa, tristemente famosa resolución 125, que fijaba las retenciones para la soja y el girasol, las retenciones móviles, esté actuando todavía en política, que no ha recibido ni la sanción de la sociedad, no hablo de sanciones físicas ni personales, sino la sanción cívica de la sociedad. Fue expulsado del cargo, a pesar de que diga lo contrario, por Cristina Kirchner, entonces presidente,
Y posteriormente terminó siendo embajador del actual presidente Macri en Norteamérica, renunciando intempestivamente en una forma no prevista en las normas elementales de las carreras diplomáticas, para jugar su carta en la política interna. Y ahora se transformó en dirigente del radicalismo, que fue el instrumento fundamental desde la concepción política de la lucha contra la famosa 125 y todo el contenido ideológico y filosófico que esa resolución tenía. Bien, es decir, eso demuestra la impunidad que tenemos los políticos. Yo ya por razones de edad no ejerzo la política porque no me reciben en ningún lado. Pero la impunidad en cambiar de posiciones radical fundamentalmente y después ser considerado como un elemento positivo por la gente. Bueno, pero en definitiva, fue la primera derrota cívica, política, que tuvo, con trascendencia histórica, que tuvo que soportar el kirchnerismo. Fíjate que al año siguiente hubo elecciones legislativas. Para Néstor Kirchner, que era candidato a ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque no tenía nada que ver y conocía La Plata de casualidad, perdió las elecciones y no pudo ser diputado nacional. Es decir, la trascendencia política que tuvo ese episodio. Pero entiendo que dejó una gran enseñanza, aunque hoy día haya otros movimientos que tengan más trascendencia. Este hecho ha marcado una etapa. Primero, la capacidad de los distintos sectores, porque primero el gobierno kirchnerista quiso calificar a los movimientos que hacíamos todos, en las rutas, los discursos, las reuniones, chicas y grandes, como un lockout patronal de las grandes empresas. Y no, la realidad demostró que era un movimiento cívico y ruralista, que tuvo aparte el apoyo de movimientos o de individuos cívicos que no tenían nada que ver con la actividad laboral del campo. Pasó en Rosario, pasó en Buenos Aires, en muchos lugares. Es decir, a mí por suerte me tocó ser un protagonista en la lucha en ayudar todo lo que pude, personalmente, interviniendo en todas las reuniones. Y creo que fue el final feliz de toda una carrera política, la que recuerdo que comenzó a los 15 años y terminó a los 60 y pico. Y bueno, ahora estamos aquí reflexionando de lo que pasó y pensando que ojalá se mantenga ese espíritu que estuvo la gente del campo de defender sus intereses, pero considerándolos integrados al interés general de la nación. Es decir, el campo no es un partícipe tercero y alejado de los intereses colectivos. Es y debe ser una parte integrante de diferentes posibilidades económicas, mayores y mejores, pero integrado a la situación general del país. Hoy en día, a la pobreza dejada por el kirchnerismo, a la desigualdad económica y social que impera en el país. Y el campo siempre es el elemento que pone un poco de remedio a esa
realidad devastadora que vivimos los argentinos en este momento. Esperamos que los miembros del actual gobierno, que son jóvenes en general, estén enterados de las características de este conflicto, de manera tal de evaluar sus decisiones económicas, su política económica, porque en definitiva aquí hay una crisis económica, social, política y moral. Es decir, y todos giran alrededor del factor económico. La moral, la corrupción, la educación, la salud. En consecuencia, que este gobierno tenga muy presente lo que ocurrió en aquella oportunidad al elaborar sus políticas económicas, que no las conocemos todavía con proyección de futuro. Yo creo que el hecho que estamos recordando de la lucha por la fatídica 125 tiene que dejar una enseñanza permanente, en el sentido de que, primero, la reacción de los pequeños, que fue la más activa, medianos y grandes productores, ante un hecho arbitrario de un gobierno que se presumía democrático, y los hechos posteriores que calificaron a la política nacional. El tema del campo, eso lo sabe mucho mejor mi mujer que yo, porque ella es historiadora. Hace muchos años que este país tiene una política agroexportadora, lo cual implica que hace mucho tiempo los principales ingresos por exportación provengan de la actividad agrícola ganadera. Esta sequía de la que estamos hablando y la que estamos dolorosamente atravesando ahora va a provocar una pérdida de millones de miles de millones de dólares al tesoro público, calidad de derecho de exportaciones, impuestos a las ganancias, etc. Lo cual incide terriblemente en la situación económica actual del país y de la política del gobierno, por supuesto, lo cual no es nada positivo ni para alegrarnos, pero indica que los jóvenes que ingresan o comienzan o inician la actividad en el campo tienen que saber que son elementos fundamentales en el mantenimiento del Estado nacional. Pero para eso tienen que tener conciencia cívica y política, es decir, que los jóvenes que ingresan en la actividad del campo tienen que convencerse de que ahí no terminó su vida intelectual, que tiene que compaginarse la vida intelectual y el aprendizaje y la formación cultural con las actividades del campo. El día que lleguemos a una conformación educativa de la gran mayoría de productores del campo, con ciertos niveles de cultura, la realidad va a ser distinta, porque vamos a ver con más claridad las posibilidades de realizarnos en el futuro. Muchas gracias, señor Quijano. Y es cierto, pienso eso. ¿Qué reflexión le deja este conflicto? ¿Cómo lo vio ahora que llegó? Pasaron 10 años. Sí, a mí me deja varios puntos. Uno, que fue
un movimiento muy importante del campo que generalmente no se destaca por la lucha por sus derechos. Después del grito de Alcorta prácticamente no hubo nada demasiado importante si tenemos en cuenta la importancia que tiene el campo desde el punto de vista fundamentalmente económico para la nación, porque en definitiva Argentina vive más que nada de la producción del campo. Eso por un lado. Ahí la lucha fue interesante y fue interesante que los sectores medios y pequeños se integraran. Los sectores altos a ciertos niveles, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y todo eso, se integraron. En la provincia de Santa Fe, por lo menos mi experiencia fue que la participación de los productores importantes, por lo menos en esta zona, fue mínima. No participaron para nada. Yo considero que no fueron solidarios. Bueno, ese movimiento fue importante, no solo importante para los productores agrarios, para los interesados directos, sino para toda la ruralidad. Y además, el campo también hay que tener en cuenta que no es solamente los ingresos que tienen que ver con el productor directo o con el dueño de campo, sino también con toda la ruralidad y que se expande. Si nosotros tenemos en cuenta que el 30% del Producto Bruto Interno es producción del campo, el 35% es el empleo y el 50% son las exportaciones, nos damos cuenta de la importancia que tiene el campo, que la ha tenido desde los orígenes, casi podemos decir, de la Argentina independiente. Pero que hay dos cosas que hay que poner el punto de lo que estoy diciendo. Primero, hablando de la lucha del 2008, que fue importantísima, ahí quedó. El productor agrario, ni en general la gente que tiene que ver con el agro, continúan. Al principio se hicieron sociedades, agrupaciones, hubo entusiasmo. Ese entusiasmo se cortó y se dejó, lo cual es muy negativo, porque si nosotros tenemos en cuenta cualquier otro aspecto de la producción económica del país, vemos que se arman sindicatos o que de alguna u otra forma la gente se mueve. Acá esto se paró y realmente es una pena porque tenía buen futuro y eso a mí me parece que habría que volver a empujarlo un poco como para que la gente se entusiasme, pero eso es lo que yo creo que pasa con la gente del agro en general, ¿no? Que participan un poco, pero después como que la cosa se dispersa y desaparece. No digo que haya desaparecido del todo, pero ha desaparecido mucho. Yo recibía continuamente correos, todo tipo de información, digamos que hasta hará 3 años, después de hace 3 años que esto está muy, muy desdibujado, digamos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y otra cosa, la otra cosa importante es que, pese a la lucha que fue tan participativa y todo, una cosa que tendríamos que pensar cómo hacerlo, la gente que tiene conexión con el tema agropecuario, es tratar de cambiar la mentalidad deformada que tiene este país. Porque en este país lo agropecuario es sinónimo de oligarquía. Yo que vivo una parte del año en Buenos Aires, toda la gente que habla conmigo, que no tiene nada que ver con el sector, evidentemente, dice, sí, pero lo que pasa es que son todos unos oligarcas, que nadie tiene idea de que hay un pequeño productor, de que hay un peón, de que hay un tambero, gente que la puede estar pasando mal, bueno, ahora con la sequía ni hablemos. Y yo creo que eso somos los del campo los que tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar la mentalidad del país, porque yo creo que en la escuela a los chicos ni les enseñan que este país vive prácticamente del campo, que el campo es el que pone todo el esfuerzo, que cuando estábamos
pésimo. Por los años 90 el campo se industrializó. Fue la época que hubo una gran producción, mientras que los demás sectores, como por ejemplo los industriales y todo eso, son sectores prebendarios si los vamos a comparar con el campo. Sin embargo, en un colegio ni el chico, ni la maestra, ni nadie tiene idea de la importancia que tiene el campo para el país. Bueno, eso creo que ya dije todo. Con ustedes compartimos ahora las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito, farmacia Bachman. En San José de la Esquina está de turno la farmacia San Pati y en la localidad de Arteaga estará de turno la farmacia Ferroni. Los invitamos a seguir en la programación, estaremos a cada hora con más resumen de noticias de San José Videocable.